Como expresamos, hoy se encuentra con nosotros un querido amigo que es un colaborador permanente de esta plataforma Tribuna TV Podcast. Como mencionamos en el primer segmento, Janel Ferreras, politólogo y amigo de años. Hermano suyo. Para mí es un placer compartir con ustedes. Qué bueno que esta mesa hoy nos adorna con una bella flor. Y hay que reconocer y siempre aplaudir la participación femenina dentro de los medios. No por un tema de cliché feminista, sino porque cuando la mujer se abre paso, sobre todo a través de la capacidad, el talento y la inteligencia, yo pienso que es un escenario para nosotros celebrar como sociedad. Janel, quiero aprovecharte de manera inmediata con el tema que la gente le preocupa en estos momentos, que es el tema haitiano. Hace unos días nosotros estuvimos en otra plataforma conversando este tema y hablamos que 309,000 visas otorgó el consulado dominicano en Haití. Visas. Pero se habla de deportaciones de 10,000 haitianos. ¿Cuál es la situación real? Mira, hay un asunto importante para nosotros tomar en consideración dentro de la narrativa de los medios, tanto nacionales como alternativos, que es la noticia de cuántas visas se ha otorgado. El Estado Dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha dado una cifra, la oposición política ha dado otra cifra, los medios de comunicaciones han dado otra cifra, pero la realidad es que nadie sabe la cifra. Entonces, partiendo de este punto de partida, nosotros tenemos una situación muy crítica en la sociedad dominicana y es la parte visible de la invasión haitiana en el territorio. O sea, hay una realidad que va más allá de la cifra, que es el comportamiento cotidiano dentro del territorio nacional por nacionales haitianos. La República de Haití logra su independencia el 1 de enero de 1804, 40 años antes que nosotros. Cuando Haití logra su independencia, era la colonia más rica de América, llamada Saint-Domingue francés. Saint-Domingue estaba dividida en 3 niveles. Los Petit Blanc y los Grand Blanc, que era la parte que dirigía la isla, los franceses peninsulares. Estaban los mulatos, que eran las hijas y los hijos de un blanco francés con una esclava africana. Se dice que también se dio un caso, o varios casos, en un segmento muy reducido, donde hijas de franceses se acostaban con africanos. De ahí viene la teoría de que el primer mártir africano, François Macandal, era utilizado como un semental de mujeres francesas que lo utilizaban para tener algún tipo de favores sexuales. Lo que podría producir también, sin que la historia lo reconozca, que algunas mujeres blancas quedaron embarazadas de esclavos. Ahora, ¿qué sucede? Para la época eso era una vergüenza. Cuando la Revolución Francesa se da en el año 1789, hay un mulato llamado Vincent Oguet que hace la primera revuelta. Por eso yo digo que la revolución haitiana no es una revolución de negros. Eso es mentira. Los que iniciaron la revolución fueron los mulatos, porque fue Vincent Oguet el que pide los derechos de la clase dominante para decirle, nosotros los que somos mulatos, hijos de blancos y de esclavas, también tenemos derechos. Porque ¿qué era que establecía la Revolución Francesa? Que el hombre era el centro del universo y que la esclavitud había que abolirla. Pero todos los elementos que se daban en la parte francesa, en la plataforma occidental, no eran bien vistas aquí en la isla, porque aquí la explotación hacia el hombre era lo que daba garantía a las riquezas del pueblo francés. Y me refiero a las plantaciones de caña, de algodón, al café, al tabaco y a otros elementos que eran productos de importación. Luego viene un mulato. Toussaint Louverture, Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Henri Christophe, a pesar de que operaban bajo la raíz de los negros esclavos, la realidad es que su pensamiento siempre fue parecido a los blancos y no a los negros. Por eso cuando se logra la independencia de Haití, lo primero que hace Alexandre Pétion y Henri Christophe, una vez matan a Jacques Dessalines, es que uno se convierte en rey. Escucha bien la locura de los haitianos. Se convierten en aquellas cosas que han combatido durante mucho tiempo. ¿Cómo se llamaba Henri Christophe? Henri I. Y crea un palacio llamado el Palacio de la Bastilla. Y ese palacio, la Citadela,
cuando muere su cuñado, él busca el cañón más grande del palacio y lo enfoca al cielo y le dispara a Dios. ¿Por qué? Porque está inconforme con la muerte de su cuñado. Los haitianos operan bajo 4 elementos, Giovanni: agua, fuego, tierra y aire. Y nosotros, 40 años después, operamos en otra frecuencia. ¿Cuál? La herencia judeocristiana. Por eso Haití es el único país, o de los pocos países de América, cuya identidad cultural está divorciada del resto de los países. ¿Cuáles fueron los principales países que colonizaron América? España, Portugal, Reino de Inglaterra, Reino Unido y los Países Bajos. Esos son los 4 principales países. Esos países tienen algo en común: son herencia judeo-cristiana. Celebran Navidad, creen en Jesús, creen en Semana Santa y tienen los elementos culturales. Los haitianos no creen en nada de eso. Los haitianos que en el territorio dominicano han hecho suya la cultura del cristianismo, que yo no sé cuántos pastores evangélicos haitianos hay, pero hay cientos de iglesias evangélicas dirigidas por haitianos. Hay muchos de ellos, porque hay algunos que se han convertido, que salen del altar de la iglesia al prié del pacto del vudú. Al vudú. Normal. Practicar vudú. Entonces, ¿dónde nace Haití? Haití nace el 14 de agosto de 1791 con un pacto, un prié que se llama el Pacto de Bois Caimán. Un brujo llamado Cecil Fátima y otro brujo llamado Bob Manduti, bajo los efectos de 2 loaces, Esi Dantó, ella, mujer, y Ogún Balagrí, Ogún Batalá, el varón, matan un puerco negro y cortan la sangre de personas y se toman esa sangre y hacen el pacto de Bois Caimán. ¿Tú crees que es posible que la República Dominicana, que origina su república bajo el Dios Trino, ¿por qué 2 trinitarios? ¿Por qué Juan Pablo Duarte le llama a los trinitarios a la organización secreta que le da origen al pueblo dominicano? ¿Por qué? Trinitario viene de Trinidad de Dios. Claro. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así es. Hay una gran diferencia porque Trinidad. el vudú es violencia, el vudú es matar animales, el vudú es beber sangre de animales vivos. Por eso los haitianos en el 2022, para discutir un tema de geopolítica en el canal, enterraron un gallo vivo frente a los ojos del mundo. Increíble. Oye bien, en el 2022, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la ingeniería cuántica, de los cohetes, de viajes espaciales, cuando estamos hablando de la 5ª y 6ª generación del Internet, los haitianos están enterrando un gallo vivo, amarrado con cintas rojas y verdes, para discutir un tema de geopolítica. Ante esa cultura primitiva es que nosotros estamos siendo amenazados, con el agravante de que la familia dominicana, las mujeres dominicanas que se han dedicado ahora a estudiar, tienen una gestación familiar de 2,2 muchachos por gestación. Las haitianas están pariendo de 8 a 9. Wow. Están reproduciéndose casi 800% mayor a las dominicanas. Y si a las haitianas le siguen diciendo de que el territorio da nacionalidad, nosotros tenemos un conflicto permanente. El Estado Dominicano es como uno de esos estados, más del 60%, si no me equivoco, el 63% de la población mundial tiene nacionalidad por jus sanguinis, no por jus soli. ¿Qué significa eso? Que una de las cosas que nos salva a nosotros como un estado soberano es jamás tocar el jus sanguinis. Hay dominicanos que nunca han venido a República Dominicana y son dominicanos. Hay niños que nacieron en Venezuela, que nacieron en Colombia, en España, en Nueva York, que son dominicanos porque sus padres son dominicanos. Ahora bien, el haitiano que nace en el territorio nacional, producto de invasión, producto de trabajo temporal remunerado, producto de trabajo ilegal, producto de lo que sea, ese nacimiento en el territorio nacional no da nacionalidad. Porque nosotros no somos dominicanos por nacimiento de territorio, sino de sangre. ¿Qué hay que hacer? A los haitianos hay que decirle, mire, usted viene a República Dominicana a trabajar por 10 meses. Usted tiene un contrato en el sistema de caña o en la siembra del cacao o del café. ¿Usted viene con su mujer? Sí, perfecto. Mire, firme este papel. Porque en este papel se le indica que si usted en estos 10 meses tiene un muchacho, como ustedes se reproducen sin control, su hijo cuando nazca no es dominicano, porque nuestra Constitución dice que dominicanos son los hijos de dominicanos por sangre, no por suelo. Pero además la Constitución haitiana establece que ellos son
haitiano aunque nazcan. Pero la Constitución haitiana lo dice para los que conocen de Constitución. Los haitianos no saben ni cómo se llaman. Los haitianos viven en una aldea primitiva. Pero Ariel, una pregunta. Es cierto esa parte que tú estás diciendo ahí de que el gobierno podía tener algún tipo de control. Sin embargo, uno siente que al gobierno dominicano se le ha ido de la mano el tema y que no es suficiente escuchar al presidente decir o al ministro de la Fuerza de Defensa y el vicealmirante que acaban de nombrar frente a Migración. No es suficiente decir 10,000 haitianos se van a sacar semanal de la República Dominicana. No es suficiente porque lo que uno ve en los hospitales públicos, como tú mismo acabas de admitir, es muy fuerte. Están afectando nuestro territorio, están afectando nuestra democracia, están afectando nuestro presupuesto desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de educación y desde el punto de vista de seguridad nacional. O sea, son elementos fundamentales para la soberanía y el control del territorio. ¿Qué piensas tú que debe hacer el gobierno de Luis Abinader, a quien la oposición reiteradamente le dice que en el tema haitiano está saliéndose de control? Ese es el gran dilema, Giovanni. El problema es que ni el gobierno ni la oposición están exentos del problema. ¿Tú has escuchado alguna vez una frase que dice, fulano no tiene moral para tal cosa? Porque si tú me dices a mí que no bebas romo y cuando yo llego al sector te encuentro a ti en el colmado borracha y sin camisa, entonces no hay moral para tú decirme a mí. Con una diferencia, Nel. Tú eres que está gobernando. No, escúchame, primero estoy hablando de gobierno. No, yo lo hablo en el sentido que tú estás diciendo. Yo estoy hablando del ejercicio, porque déjame decirte una cosa. El poder político es paralelo al poder económico. Y el ejercicio gubernamental se contrapone con la oposición. No se te olvido nunca que la oposición tiene un rol. Siempre lo ha tenido. Claro. ¿Quién crea la ciudad Juan Bosch? ¿Luis Abinader o el gobierno pasado? El gobierno pasado. ¿Para quién fue la ciudad Juan Bosch? ¿Para los dominicanos o para los haitianos? Bueno, debe ser para los dominicanos. No. ¿Quién vive allí? No. Debe ser para los dominicanos. Sí, pero ¿quién vive allí? Debe ser para los dominicanos. Sí, pero ¿quién vive? Me dicen que la mayoría son haitianos. Más del 60% de los que viven en la ciudad Juan Bosch son haitianos. Y esa población de la ciudad Juan Bosch se hizo con una excusa, porque para mala suerte de los que están traicionando la patria, todavía hay personas con memoria. La ciudad Juan Bosch se hace con la excusa para que mujeres como tú, hombres como Giovanni o como yo, con un poder adquisitivo posiblemente limitado, adquiera una casa entre 1,2 millones a 2,5 millones de pesos. Esa fue la excusa para el fideicomiso de la ciudad Juan Bosch. Los terrenos de la ciudad Juan Bosch son del Estado, son míos, son tuyos. Y las fiduciarias, si así que se menciona el nombre. Sí, fiduciaria. Solamente tenían que buscar el dinero en el banco, administrar el organismo y entonces construir para vender. El Estado te daba un bono. ¿Por qué razón la mitad de los que viven allí dentro, o más de la mitad, son haitianos? ¿Por qué razón en la ciudad Juan Bosch se han destruido apartamentos para crear altares? ¿Por qué razón en la ciudad Juan Bosch se matan chivo y puerco para beberse la sangre en el 2024? ¿En nombre de quién se hace eso? ¿Por qué razón el hospital que está dentro de la ciudad Juan Bosch, más del 80% de los que van son haitianos? ¿Por qué razón el supermercado que está dentro de la ciudad Juan Bosch, más del 80% de los que van son clientes haitianos? ¿Por qué razón tenemos que hacer silencio? ¿Eso fue el gobierno de Luis que lo hizo? No. Por eso el problema haitiano es un problema político, es un problema de Estado. Y ahí es que está el gran problema. Vamos a si lo politizamos, nos vamos a enfocar entre la pata de los caballos de 4 años. El problema haitiano es un problema total. El problema haitiano se origina cuando usted en un semáforo en la 27 de febrero le compra una semilla de cajuelo a un haitiano. El problema haitiano se da cuando usted en una torre en el Distrito Nacional, quien le cuida su apartamento es un haitiano. Y aquí todos los ricos tienen un haitiano protegido. Es cierto. Entonces, las fincas, cuando usted tiene los trabajadores haitianos, que usted dice, los dominicanos no quieren trabajar, no, porque usted no quiere pagar lo que valen. Entonces, la traición es total. Y por eso yo he dicho que lo único que salva el territorio nacional del pensamiento duartiano y que dio origen a la República es una revolución cultural. Si no lo hacemos así y nos quedamos echándole la culpa, Leonel, Luis, Leonel, los haitianos van a seguir multiplicándose y cuando querramos despertar, será tarde. Sí, vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con esta entrevista a Janel Ferreras. Adelante, director.
Resulta que Edmundo González Urrutia, que es el sustituto de la sustituta, no hacía nada en Venezuela porque su vida corría peligro.